buenas tardes a todos. Pues agradezco en primer lugar la invitación a participar en este simposio tan importante que tiene como objetivo pues conmemorar por primera ocasión el primer día de concientización sobre la alfa-manosidosis. Y bueno, pues agradezco a Jacqueline de Cebras México el haberme invitado a participar en este importante evento. Bueno, en esta ocasión vamos a platicar de la alfa-manosidosis, vamos a explicar de qué se trata, es una enfermedad ultra rara, y también platicaremos sobre cómo está la situación de esta enfermedad en el país. Esta enfermedad de la que vamos a hablar el día de hoy, la alfa-manosidosis, es una enfermedad, es un trastorno metabólico y los trastornos metabólicos pues son ya muchas enfermedades descritas dentro de las enfermedades genéticas, estas enfermedades específicamente metabólicas pues son alrededor de 1450. Y estas a su vez pues se clasifican dependiendo de cuáles sean las alteraciones principales. Dentro de estas se encontrarían las enfermedades de depósito lisosomal. Estas son enfermedades que se caracterizan por una disfunción lisosómica. Son más de 50 enfermedades que se han descrito hasta la fecha y la mayoría se heredan de una forma autosómica recesiva. Hay algunas pocas que son recesivas ligadas al cromosoma X. Dentro de estas enfermedades, pues la prevalencia es muy variable, siendo unas de ellas raras o ultra raras. La enfermedad rara se considera una de cada 2000, mientras que una enfermedad ultra rara es aquella que se presenta en uno de cada 50,000 individuos o puede ser incluso más rara. A pesar de que cada una de estas enfermedades son poco comunes, por eso también llamadas raras, en conjunto afectan a uno de cada 5,000 nacidos vivos, por lo que es muy importante tener conciencia de su existencia y tenerlas en mente para hacer un diagnóstico temprano de todas ellas, ya que, como vamos a ver, pues para muchas hay tratamiento de diferentes tipos y entre más pronto se diagnostiquen, pues estos pacientes tendrán una mejor oportunidad de un manejo temprano y un mejor pronóstico, por lo tanto. El lisosoma, pues es un organelo bastante complejo que participa en muchísimas actividades dentro de la célula. Es la clave para el catabolismo, reciclaje y la señalización de macromoléculas. Tiene múltiples funciones, como podemos ver en este gráfico, desde la señalización, homeostasis de iones, metabolismo de lípidos, exporta productos de la degradación lisosomal. También tiene una participación importante en la inmunidad, regulación génica, contacto de organelos, fusión de organelos, acidificación. Entonces es un organelo bastante complejo. Entonces, cuando hay alguna alteración o alguna mutación en los genes que codifican para diferentes tipos de enzima que tienen una participación importante en este organelo, entonces tenemos estas enfermedades por depósito lisosomal y principalmente se ven afectadas hidrolasas lisosomales, proteínas accesorias, transportadoras de membrana y proteínas de tráfico, como podemos ver en esta microfotografía. Dentro de las enfermedades de depósito lisosomal, pues tenemos diferentes tipos. En primer lugar, tendríamos las enfermedades que se dan por un almacenamiento de esfingolípidos, dentro de las cuales pues tenemos unas que son las más conocidas como Gaucher, Fabry, Tay-Sachs, en fin, Pompe,
algunas de ellas ya con tratamiento de reemplazo enzimático desde hace varios años y bueno, son las más conocidas. Como podemos ver aquí, participan en diferentes vías metabólicas. Otras muy conocidas son los trastornos del almacenamiento de los mucopolisacáridos y aquí pues el síndrome de Horler, el síndrome de Hunter, enfermedades que reconocemos fácilmente, que tenemos más presentes, la de San Filipo, así que algunas de ellas pues comparten algunas características clínicas también similares. Ya dentro del almacenamiento del trastorno se encuentra la alfa-manosidosis, que es la enfermedad de la que nos interesa platicar el día de hoy. Y bueno, esta alfa-manosidosis pues está dentro de este grupo de enfermedades que también, con las que también comparte algunas características clínicas. El primer caso de alfa-manosidosis se describió por un médico sueco, Åkerman, en 1967. Y bueno, este es el caso que él describió en su artículo en la revista The Lancet, como les comento, en este año. Y aquí en este momento pues inicia la búsqueda de más casos y empezamos a conocer un poco más la enfermedad. Esta enfermedad, como comenté, pues tiene una herencia autosómica recesiva, como la gran mayoría de las enfermedades, en donde hay un trastorno metabólico, en donde hay una deficiencia enzimática, ya que pues mientras una persona, como podemos ver aquí, sea portadora únicamente de la mutación, es decir, tiene un alelo mutado y el otro alelo normal, no tiene las manifestaciones de la enfermedad, entonces lo que se considera como un estado de portador o que la mutación está en estado heterocigoto. ¿Qué sucede para los hijos? Pues que los hijos tienen opción de heredar los dos alelos normales, los dos alelos mutados, o bien ser heterocigotos como los papás, dando con esto pues un 25% de riesgo de tener hijos enfermos. Sí, este riesgo obviamente es para cada hijo que tengan, independientemente de los otros hijos, si han estado enfermos enfermos y son o únicamente son portadores. Esta enfermedad pues es causada por una mutación en un gen que se llama MAN2B1, está ubicada en el cromosoma 19 y este gen codifica para la enzima alfa-manosidasa lisosomal, una deficiencia de esta enzima. Este gen, como comentamos, se localiza en el cromosoma 19, tiene 24 exones y aminoácidos que se va a procesar proteolíticamente en 3 polipéptidos diferentes. Aquí podemos ver en la parte inferior de la diapositiva cómo están distribuidos los exones y los intrones en el gen. Se han descrito diferentes mutaciones en MAN2B1. Como podemos ver, pues estas mutaciones se encuentran a lo largo, se han reportado a lo largo de todo el gen. Hasta la fecha, pues se han identificado más de 125 y pues no todas las variantes dentro del gen son causantes de la enfermedad. Y hay una que es la más común, que sería esta mutación que tenemos aquí, que es una mutación de sentido equivocado en el nucleótido 2248. Y esta está presente en más del 30% de los pacientes de la Comunidad Europea, de la Unión Europea. Y pues se han descrito, la mayoría de los pacientes se han descrito precisamente en Europa. ¿Qué sucede cuando hay mutaciones en MAN2
uno, pues dependiendo de la mutación, estos se van a reflejar tanto en defectos estructurales en el plegamiento de la enzima, lesiones en el sitio activo de la enzima, o bien van a dar lugar a una inestabilidad del ARN o un truncamiento proteico severo. Aquí podemos ver en este gráfico la distribución de las diferentes mutaciones que se han reportado y como podemos ver en color verde 16.2% son mutaciones sin sentido, ¿sí? Las mutaciones que se encuentran con mayor frecuencia son las mutaciones de sentido equivocado en este color café, el 27.9%. En otro porcentaje podemos ver duplicaciones y también alteraciones de corte y empalme. En fin, podemos tener también variantes de significado clínico incierto en donde no conocemos realmente si tienen algún impacto en la función de la proteína. Pero en mayor medida encontramos mutaciones de sentido equivocado. ¿Qué es lo que hace esta enzima de la que platicamos, la alfa-manosidasa? Esta enzima normalmente separa residuos de manosa unidos mediante los enlaces alfa y provoca, por lo tanto, aquí la tenemos representada con estas tijeritas, hay una degradación secuencial de glucoproteínas complejas. Normalmente entonces las degrada y aquellos productos más pequeños de esta descomposición salen del lisosoma. ¿Qué sucede cuando estas tijeritas o esta enzima no funciona adecuadamente? Entonces va a haber una congestión en el lisosoma de todos estos productos que debieron de haberse eliminado del lisosoma y se va a congestionar este organelo. Esto pues va a provocar un funcionamiento anormal. ¿Cómo está la prevalencia en el mundo de la alfa-manosidosis? Bueno, tenemos una prevalencia que se ha calculado de 1 a 9 en 1 millón de individuos, o también en otros artículos podemos encontrar uno en 500,000, uno en 1 millón. Digamos que esto es la cifra que se reconoce actualmente. Creemos que hay muchos pacientes que no están diagnosticados, o sea, que es una enfermedad ultra rara por su prevalencia. Sin embargo, bueno, pues creemos que hay muchos pacientes en donde no se ha reconocido esta enfermedad. En total, se han descrito 191 casos. De estos, pues la mayoría son hombres, aunque pues no es una diferencia muy significativa. Esta enfermedad pues afecta tanto a hombres como a mujeres, están afectados similarmente, de tal manera que por eso no hay una diferencia importante. Aquí podemos ver en esta otra gráfica que la mayoría de los casos se han descrito en Alemania, después sigue Estados Unidos, Reino Unido, Turquía, Polonia, Francia, Holanda, Italia, Rusia, y si pensamos en América Latina, pues aquí tendríamos 3 pacientes en Honduras, un paciente en Chile, y como pueden ver aquí no está México todavía, pero pues en ese camino estamos. Porque, bueno, ya se documentó el primer caso en México. Este caso es una familia con 2 hijos afectados, un niño y una niña, en el estado de Durango. Ha habido otros casos, otros pocos casos en donde pues están estudiando y aún no se tiene una confirmación diagnóstica. En este caso de Durango ya hay una confirmación diagnóstica, tanto clínica como enzimática y a nivel molecular. Ahí, hablando de su comportamiento o de la edad de inicio, se ha clasificado en 3 tipos diferentes, siendo la tipo 1, pues una forma moderada, inicia hasta después de los 10 años de edad,
sin anomalías esqueléticas y de progresión muy lenta. La tipo 2 es una forma también moderada, pero esta inicia antes de los 10 años de edad. Hay presencia de anomalías esqueléticas y tiene una progresión lenta que llega a desarrollar alteraciones como ataxia entre los 20 y los 30 años. El tipo 3 tenemos la forma severa, que tiene un inicio en la infancia temprana, hay anomalías esqueléticas, la progresión es mucho más rápida y va a llevar a la muerte por alteración primaria en sistema nervioso central y miopatía. Como vimos, pues estas alteraciones a nivel lisosomal y por lo tanto que pueden llevar a la célula hasta apoptosis, pues va a afectar diferentes sistemas. En este esquema podemos ver que los pacientes presentan desde hidrocefalia, pérdida de audición, anomalías esqueléticas, alteraciones en la inmunidad, funciones mentales, hay rasgos faciales característicos, también alteraciones articulares y alteraciones motoras. Vamos a ver cada una de estas. Una de las más importantes sería la pérdida de la audición, ya que es una de las primeras manifestaciones que presentan los pacientes y es uno de los datos que debería de llamarnos la atención. Son además niños que presentan infecciones recurrentes de vías respiratorias, infecciones de oído, y se cree que esto pues conduzca a la pérdida de la audición, además de las otras anomalías que se puedan presentar óseas y que van a conducir a un cierre de las trompas de Eustaquio. Aquí, bueno, pues si no se trata durante la primera infancia, la hipoacusia, la pérdida de la audición, va a haber un impacto en la alteración del habla y la función mental de estos pacientes. Como comentamos, pues el lisosoma también tiene una participación importante en la inmunidad, de tal manera que estos pacientitos, pues además de tener infecciones de oídos que ya comentamos, pues en realidad tienen una mayor predisposición a desarrollar otro tipo de infecciones, pues principalmente de vías respiratorias, pueden presentar neumonía, también hasta alteraciones o infecciones gastrointestinales en menor medida, y esa es otra de las características que es importante tomar en cuenta. Entonces, los niños con infecciones recurrentes que además desarrollan hipoacusia. Los rasgos faciales son muy característicos, como podemos ver en estas imágenes. Es un paciente ya reportado en la literatura, es un paciente español. Podemos ver aquí, bueno, pues este paciente tiene macrocefalia, tiene cejas que son anchas, arqueadas, la frente es prominente, el puente nasal, aunque bien aquí no se puede apreciar muy bien, pues es un puente nasal que está deprimido. Los dientes son espaciados, puede haber macroglosia, y como podemos ver acá en la imagen de perfil, pues hay prognatismo. ¿Sí? Entonces, es una facies que se considera tosca o burda, como se han descrito, y sin embargo, pues no tiene, o es mucho más leve esta facies, este fenotipo, en comparación con algunas otras alteraciones lisosomales, como serían las mucopolisacaridosis, aunque es muy parecida y se llega a confundir. Otra de las características muy importantes que se pueden presentar en los primeros años de la infancia sería la hepatoesplenomegalia, que como podemos ver, pues aquí en estas imágenes, pues hay un abdomen globoso, un abdomen prominente con hernia umbilical, ¿sí? Y a la palpación pues podemos detectar la hepatoesplenomegalia. Se confirma ya con otros métodos de diagnóstico de imagen. Estos pacientes pues también desarrollan una discapacidad intelectual, hay un desarrollo tardío del habla o motor o de las funciones intelectuales,
una discapacidad intelectual de leve a moderada y con un CI que va desde 60 hasta 80, y en la pubertad pues hay un riesgo elevado de presentar síntomas psiquiátricos, ya también en la adolescencia temprana. Dentro de las otras características que presentan, o dentro de los otros síntomas que se han notificado en otros casos, pues sería confusión, alucinaciones, ansiedad, depresión y brotes psicóticos. Con relación a la función motora, pues estos niños tienen alteraciones en la función motora fina, tienen torpeza para caminar, entonces aprenden a caminar más tarde y pueden llegar a desarrollar una marcha atáxica, hipotonía muscular también, y este deterioro es progresivo con la edad, de tal manera que en la vida adulta pueden llegar a requerir algún apoyo como silla de ruedas. Las anomalías esqueléticas pues también son muy evidentes. Aquí vemos contracturas articulares, disostosis múltiple, escoliosis, displasias también de cadera, y con el tiempo pueden desarrollar también poliartropatías degenerativas, como podemos ver aquí en la imagen. Pues estos pacientes desarrollan genovalgo que resulta muy característico y lo podemos apreciar a simple vista en estos pacientes. Esto pues también nos da dificultades en la marcha. Los síntomas psiquiátricos que ya se comentaron, pues también estos pacientes se ha calculado que afecta al 25% de los pacientes que presentan alfa-manosidosis, aunque bueno, falta información o falta experiencia también para ver cómo se comportan estas enfermedades a largo plazo, ya que como vimos, pues es una de descripción reciente. También estos pueden presentar alteraciones oculares como hipermetropía, miopía, estrabismo leve, cambios lenticulares, opacidades corneales superficiales. Entonces, bueno, pues estos niños también van a requerir tratamiento. La progresión de la enfermedad de acuerdo a la etapa en la que viven, por ejemplo, en la primera década de la vida, pues ya comentábamos, dentro de las primeras manifestaciones que podemos encontrar sería una hipoacusia neurosensorial de moderada a profunda y las infecciones recurrentes que ya comentamos, y además de hidrocefalia. También hay que tomar en cuenta pues, que se caracterizan por macrocefalia. En la segunda década de la vida, estos pacientes desarrollan la ataxia, la debilidad muscular, son más marcadas las anomalías esqueléticas y la poliartropatía destructiva. Entonces, el desarrollo neurocognitivo pues suele detenerse. Ya en la edad adulta, pues los pacientes no pueden lograr una independencia social completa y el pronóstico a largo plazo va a ser malo por los cambios en la motricidad, los cambios neuromusculares, los cambios óseos, así como los problemas psiquiátricos. Cuando vemos pacientes que tienen estas características, generalmente no pensamos que se pudiera tratar de una enfermedad lisosomal, ¿sí? Vemos, o tal vez dependiendo de los especialistas que traten a estos chicos, no se logra integrar un diagnóstico. Entonces se pierde mucho tiempo porque no se tiene en mente, son poco conocidas estas enfermedades, y esa es precisamente la idea de que platiquemos más sobre ellas para que sean reconocidas a más temprana edad. Cuando nos dicen en medicina, cuando somos alumnos de medicina, nos dicen que tenemos que pensar en lo más común cuando nos enfrentamos ante un paciente con una enfermedad, que nos dicen que pensemos en caballos. Sin embargo, en lugar de cebras, ¿no? Sin embargo, pues las cebras también existen y tenemos que tenerlas en cuenta para tener un diagnóstico lo más temprano posible.
El problema, bueno, los que están más familiarizados con estas enfermedades de depósito lisosomal, el problema es que estas enfermedades pues se parecen mucho, ¿no? Entonces por eso las comparo con una manada de cebras, porque en realidad pues todas estas cebras se parecen bastante, no las pudiéramos distinguir, y las enfermedades lisosomales pues se comportan igual, ¿no? Porque la gran mayoría comparten muchas de las características que ya comenté, que es importante que las tengamos en mente. De tal manera que dentro de los diagnósticos diferenciales que tenemos que tener en mente serían las mucopolisacaridosis. Muchos de estos casos se han confundido con síndrome de Hurler o síndrome de Hunter. Y también estas otras enfermedades como la cialidosis, la mucolipidosis, la cialuria, pues también presentan rasgos faciales toscos, disostosis múltiples. Y otra enfermedad, otro síndrome que se parece mucho con el que comparte rasgos, pues sería el síndrome de Cantú. Esta es una enfermedad autosómica dominante, esta no es lisosomal. Aquí, pero sin embargo, aquí también encontramos rasgos faciales toscos, costillas anchas, hipertricosis, en fin, algunas otras características. ¿Cuál es el algoritmo diagnóstico para esta enfermedad? Entonces, en pacientes menores de 10 años que tengan deficiencias auditivas o retraso en el habla, tenemos que analizar si hay un retraso cognitivo, alteraciones o disfunciones motoras, de dificultades en el equilibrio y los rasgos faciales que, insisto, pueden ser más leves que las mucopolisacaridosis. Si no encontramos estas alteraciones, entonces pues se recomienda una observación continua, y si aparecen algunas de estas señales, pues se tiene que derivar a un centro metabólico especializado. En los pacientes mayores de 10 años, si tenemos discapacidad intelectual, regresión motora y manifestaciones psiquiátricas, pues tenemos que ver en la historia clínica si existe deficiencia auditiva, discapacidad intelectual, trastornos esqueléticos y enfermedades articulares. Si no, pues hay que continuar con la observación, y en caso de encontrarlas, pues tenemos que derivar también a un centro metabólico especializado. Esto es de acuerdo pues al consenso que se ha realizado en Europa. En otra de las charlas sobre la enfermedad les van a platicar acerca del consenso en México, de acuerdo pues también a la experiencia que tenemos con nuestros pacientes. Y hablando de diagnóstico, ¿cómo llegamos a confirmarlo? Una vez que tenemos entonces esta sospecha, y pudiera ser que ya en pacientes con patosplenomegalia, con infecciones de repetición, con esta facies característica, pues ya hayan pasado por diferentes especialistas, se les hayan realizado algunos estudios enzimáticos, como les comentaba, para enfermedades como Gaucher, como mucopolisacaridosis tipo 1 síndrome de Hurler, o mucopolisacaridosis tipo 2 o síndrome de Hunter. Entonces, cuando estos niveles enzimáticos ya los tienen analizados y se han reportado como normales, es muy importante pensar que se pudiera tratar de una alfa-manosidosis. Para poder realizar entonces el diagnóstico, tenemos que hacer un análisis de la actividad enzimática de alfa-manosidasa. Actualmente ya está perfectamente estandarizada esta técnica en un centro de investigación del IMSS en Guadalajara. Y bueno, si encontramos que la alfa-manosidasa está disminuida, tendríamos que hacer un análisis de mutaciones del gen MAN2B1, para lo cual, pues, aquí la buena noticia es que tenemos el apoyo de laboratorios que nos que pueden colaborar con nosotros para realizar el exoma clínico y
y por lo tanto tener ya la confirmación diagnóstica con base en la mutación de las que, como comentábamos anteriormente, ¿no? Bueno, se han descrito bastantes. ¿Cuál es la importancia del diagnóstico temprano? Sobre todo, nos van a hablar también más adelante sobre esto en otra charla. Pero bueno, en esta enfermedad hay oportunidad de tener un tratamiento de reemplazo enzimático y pues volvemos a insistir en que entre más temprano podamos diagnosticar estos casos, se van a ver más beneficiados debido a que existe ya un tratamiento específico para tratar la deficiencia de esta enfermedad. Y bueno, les agradezco enormemente el favor de su atención y nuevamente gracias, Jacqueline, por haberme invitado a participar. Espero sus comentarios o cualquier duda. Aquí están mis datos, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias.